Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El país se adentra en el cuarto trimestre del último periodo de la gestión del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, con uno de los panoramas más complicados, difíciles e inciertos en casi 200 años de vida por factores internos como externos que determinan el presente y pueden moldear de forma abrupta el futuro. A 7 meses de elecciones generales, el proceso electoral hondureño está previsto para el 28 de noviembre próximo, como el precedente de los sufragios primarios e internos del 14 de marzo anterior, que además de algunas malas prácticas, confirmó los liderazgos del Partido Liberal Nacional y Libre, el desgano ciudadano en usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, colapso de los hospitales públicos y la avalancha de casos y muertes por la movilización de las primarias y del feriado de Semana Santa, tienen de corolario la compra de 7 hospitales móviles para casos de COVID-19 que resultaron en una estafa de más de $48 millones contra el país y la salud de la población. Cifras oficiales de la Secretaría de Salud registran un promedio de 40 muertos diarios a causa del SARS-CoV-2. Los triajes mantienen a pacientes en espera de un cupo en hospitales públicos y al que solo se consigue cuando alguien se recupera o muere por el virus letal. La capital de la República pasó a ser el epicentro de la enfermedad en el país. Al cuarto mes del año, los contagios y fallecidos continúan en ascenso. La presión sobre el personal y el sistema sanitario es enorme y en los próximos días se esperan una avalancha de enfermos y muertes, mientras los alcaldes municipales con angustia denuncian el cierre de al menos 28 triajes en varios departamentos por falta de transferencias del gobierno central. Mediciones recientes del Banco Central de Honduras muestran una caída de 16% en inversión extranjera directa el año pasado, confirmando una tendencia de 3 periodos anteriores en los que los flujos de la capital hacia este segmento se contrajeron de 1.200 a 600 y casi $500 millones. De igual forma, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas reportan la pérdida de más de 500.000 fuentes de trabajo, desgaste del poder adquisitivo de la moneda y un año de encarecimiento del transporte, energía, combustible, como en gran parte de los alimentos básicos, como recién denunció la Asociación de Defensa de la Canasta Básica en Honduras, acicateando por el desgaste político. Denuncias de corrupción, de mal manejo y abuso de poder en medio de la pandemia, por el juicio a Juan Orlando Hernández y las alusiones directas al mandatario de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El Partido Nacional se ve contra las cuerdas pese al 1.000.000 de votos logrados en las primarias. La oposición de su parte descarta una serie de opciones para conformar posibles alianzas de un lado o del otro. El nacionalismo con los pequeños partidos emergentes cuyo peso electoral es mínimo, un sector liberal afín a integrar una coalición de corrientes internas de libres, sectores independientes y gremiales, mientras que el fortalecido movimiento llanista del Partido Liberal y Libertad y Refundación se debaten en una posible unión, con un sector de su militancia reacia a reeditar la experiencia de 2017, cuando Xiomara Castro cedió la candidatura presidencial a Salvador Nasralla, que después se distanció políticamente de la institución y de su máximo líder, Manuel Zelaya. Un tablero de ajedrez político a definirse el 27 de mayo próximo, como fecha tope estipulada en la ley electoral para la conformación de alianzas o coaliciones políticas. Sin embargo, la ley electoral continúa estancada en el Congreso Nacional y persisten dudas respecto al nuevo documento de la identidad, transparencia y calidad del proceso político como de las instituciones del circuito electoral. Lo cierto es que el país no tiene claro cuándo tendrá las vacunas contra el COVID-19. No se han cumplido fechas de arribo y un mínimo segmento del personal de salud de primera línea ha sido inoculado con las donadas por Israel y 48.000 que el mecanismo COVAX entregó al país. Honduras acude al 10º ejercicio electivo general desde que en 1982 la presidencia de la República fue asumida por el doctor Roberto Suazo Córdoba. En el escenario de sus 200 años de vida independiente y con grandes retos e interrogantes en el futuro inmediato.
Buenos días, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarles desde la entrevista y Radiovisión Honduras. Hoy con uno de los personajes del país, candidato presidencial por el partido Salvador de Honduras. Está conmigo el ingeniero Salvador Nasralla y al final no voy a desaprovechar para preguntarle qué piensa, cómo va a quedar el América de México, dirigido por Santiago Solari, y el Olimpia de Honduras por Pedro Troglio. Solari lo vi jugar una vez en el Vicente Calderón, cuando jugaba con el Atlético de Madrid, y vi a Valde Di Carpin, jugaba Atlético de Madrid Celta. Después pasó al Madrid, ahora es entrenador. Troglio jugó en varios equipos en Italia, fue subcampeón del mundo en el Mundial de Italia, fue compañero de Maradona. Y hablo de esto porque hay dos pasiones para los hondureños: el fútbol y la política. Y el personaje con el que voy a dialogar esta mañana es un apasionado del deporte y del fútbol en especial. Por años lo hemos visto en la televisión nacional y siempre ha estado ahí. Siempre recuerdo una imagen de Salvador, yo estaba más pequeño, cuando él era jefe de prensa de la selección gloriosa, la única gloriosa en los mundiales, la que dirigió Chelato. Ahí estuvo Salvador. Salvador, buen día, ¿cómo estás? Tu familia, tu salud, ¿qué tal de Semana Santa? Un gusto tenerte esta mañana en Canal 11. ¿Qué tal, Raúl? No te estoy escuchando muy bien. No sé si la gente me está escuchando bien a mí. Yo te estoy escuchando entrecortado. Estoy muy bien, mi familia está muy bien, todos estamos bien y tratando de rescatar a nuestro país de esta hecatombe que le ha venido como nunca antes en la historia. Sí, me dicen los compañeros que de repente ha habido un pequeño bajón ahí en tu internet porque por rato se frisa, pero esperemos que salga bien la entrevista. Salvador, en términos generales, ¿cómo ves el país en este momento? Hoy es 7 ya del cuarto mes del 2021. ¿Cómo ves el país? Honduras, ¿cómo está? Fundamentalmente lo veo con una crisis de los partidos políticos tradicionales. Los partidos tradicionales tienen que resolver sus problemas. Han hecho un proceso primario irregular, con ninguna confiabilidad. Muchas personas fueron a votar con su identidad actual, pero el Consejo Electoral puso un censo nuevo basado en los enrolamientos y por lo tanto los datos de las elecciones no son los datos que corresponden a la realidad de los votantes. Dime si me estás escuchando bien, porque realmente es difícil hilar ideas si la señal es muy mala. De repente, ¿a qué hora termina tu programa? A las 8:30. No, pero te estamos escuchando bien. Pues... Se escucha... ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Ok. Pues como te digo, yo lo que veo es que en el proceso primario no se han atendido las recomendaciones que les he venido haciendo durante prácticamente 2 años. Les dije que el proceso de la nueva identidad es un proceso fraudulento, es un proceso que no debe continuar, que hay que pararlo. Es un proceso que involucra fraude, es un proceso de Juan Orlando Hernández para intentar hacer un nuevo fraude. La identidad que se mandó a hacer es una identidad que tiene 2 millones de inconsistencias. Las inconsistencias, una parte se pueden resolver, pero hay una gran parte que no se puede resolver, que es el problema de las fotos, de las huellas y de la propia seguridad, porque ahora las están imprimiendo en Honduras, cuando originalmente se pagó
más de 2.000 millones de lempiras para que fueran grabadas en Europa, hechos sin precedentes en la historia de los países. Ningún país manda a hacer un documento de seguridad nacional lejos de sus fronteras, pero Honduras lo hizo con la intención fundamental de poder imprimir las identidades que quiera. Entonces, no tenemos una identidad confiable y siguen insistiendo con que, a pesar del fracaso de la identidad en el proceso del 14 de marzo, quieren continuar con esa identidad. Hay un censo nuevo. Ese censo nuevo se construyó en base al enrolamiento realizado por activistas políticos. En este aspecto, una falla garrafal de la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque no se podía poner a activistas políticos, pero el Partido Nacional decidió poner activistas políticos. Entonces, los activistas políticos cometieron errores. Primero violaron la ley porque no tenían derecho a hacerlo, y luego cometieron errores graves para poder enrolar a la gente. Entonces, esta nueva identidad es dinero tirado a la basura. Es además ilegal, como quedó demostrado el 10 de febrero, cuando, después de todas las reclamaciones que yo hice en el año 2019 y 2020, ellos decidieron ir al Congreso para aplicar una ley retroactiva que les permitiera autorizar a estos activistas políticos a emitir la tarjeta de identidad. O sea, la ley en Honduras no se puede tratar como basura, y en Honduras la ley se trata como basura. Se hacen todos los cambios que se precise para que la gente ligada al crimen organizado continúe gobernando. Y eso nosotros, la mayoría de las personas decentes que habemos en Honduras, no lo vamos a permitir. Y por eso nace el Partido Salvador de Honduras, que es el primer partido de oposición que va a estar estructurado. Porque cuando tuvimos el Partido Anticorrupción, no estructuramos para defender el voto. Y luego cuando hicimos la alianza de oposición con el PINU y con el Partido Libertad y Refundación, el control no estaba en mis manos, sino que estaba en las manos del Partido Libertad y Refundación, y eso no me permitió tener las actas que demostraron ampliamente el triunfo que logramos en 2017. Así que en este momento yo lo que veo es un Partido Salvador de Honduras que presido, que se está estructurando para tener representantes en las 20.000 mesas y en los 6.000 centros de votación para poder defender el voto en el próximo mes de noviembre. Pero hay ciertas cosas que el pueblo hondureño, representado por nuestro partido, exige, y de esas te puedo hablar inmediatamente o en el momento que tú lo creas conveniente. Bueno, empecemos por Salvador de Honduras, pero tú mencionaste lo de la identidad, Salvador. Yo lo dije antes de las elecciones. Nos prometieron una identidad segura, un nuevo documento que todos podían ir a votar, y fue una mentira todo lo que nos dijeron. Y todavía hoy, 7 de enero de abril, está igual. Me contaba un alcalde ayer que donde él es alcalde llegan los del registro, la gente va. No, su identidad está en otro municipio, y que en un municipio entregaron 4 identidades. Eso es hoy, a hoy 7 de abril. ¿Qué se debe hacer entonces? Porque van a andar, es cierto, la vieja y la nueva identidad. ¿Qué hay que hacer? Lo que se debe hacer, mira, nosotros ya se cumplieron 4 meses para que los cipotes también identifiquen. 4 meses desde el 2 de abril, que yo personalmente, junto a otras personas de la oposición y del Partido Salvador de Honduras, presentamos ante Naciones Unidas la solicitud
para que se hiciera una auditoría forense, auditoría técnica del proceso que se estaba realizando. Estamos hablando del 2 de abril. Perdieron 4 meses. 4 meses son ya casi 130 días los que han perdido. Y Naciones Unidas, a través de Richard Barate y a través de Alice Shackelford, que son las máximas autoridades de este organismo en Honduras, dijeron que sí, que era necesario. Es más, durante diciembre tuvimos reuniones con personas que emitieron la identidad en Polonia de la compañía francesa, del consorcio francés, y con embajadores, con representantes de la Unión Europea, de la Embajada de los Estados Unidos, y ahí se acordó que no se podía en diciembre, esta reunión fue el 22 de diciembre, pero que tomarían cartas en el asunto para que a más tardar en febrero se iniciara esta auditoría. Auditoría sobre un proceso que ya era ilegal, pero que además está mal hecho. Un problema es la ilegalidad, la violación de la Constitución, cosa que en Honduras aparentemente a los abogados no les importaría. Los abogados deberían salir a la palestra en esto. Pero bueno, estaba mala la identidad. Pero Naciones Unidas no ha hecho absolutamente nada para hacer esta auditoría. Pero lo van a tener que hacer más temprano que tarde, porque como tú bien dices, con el ejemplo que acabas de poner, yo a través de estos 2 años he publicado un montón de ejemplos, especialmente a finales del año pasado, de las irregularidades con la entrega de la identidad, con la forma de enrolar, etcétera. Y entonces tenemos una nueva identidad que no da ninguna garantía. Tú me preguntas qué hacer. Detener el proceso de la nueva identidad. Desacoplar el proceso de enrolamiento de la nueva identidad, desacoplarlo del sistema actual. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo se resuelve el problema? Estas elecciones, así como les dije, tú me dices que también lo dijiste, que las primarias se tenían que haber hecho con la identidad vieja, que conocida como vieja, que es la identidad actual. Y las generales también. Eso de que válida hasta mayo. Y mañana se reúne el Congreso de cobardes, porque son cobardes al no reunirse físicamente, tienen miedo. Se reúnen mañana para extender de mayo a agosto la vigencia de la actual identidad. Pero luego se van a reunir para extenderla de agosto a octubre. Y en octubre, cuando ya estemos prácticamente en la boca de las elecciones, van a decir, señores, vamos a votar con las dos. Y ese es el plan del crimen organizado. Ni siquiera te digo de Juan Orlando Hernández, porque ya sabemos que él es el jefe del crimen organizado. Entonces, se tiene que votar con la identidad vieja. Y el Congreso tiene que emitir urgentemente un decreto para que se depure el censo. ¿Cuál censo? El censo viejo. Para que no pase lo que le pasó a muchas personas el 14 de marzo, que fueron con su identidad vieja o actual a votar, pero no se enrolaron para sacar la identidad nueva. ¿Me explico? Bien, entonces, y es grave. ¿Con qué se trabajó en estas elecciones? Se trabajó con un censo elaborado por activistas políticos. Y en ese censo elaborado por activistas políticos, todas aquellas personas que no fueron a sacar su nueva identidad, independientemente de si la tenías o no la tenías, no podían votar. Entonces llegaban con la identidad vieja y es mentira que se podía votar con la identidad vieja. Se podía votar con la identidad vieja siempre y cuando hubieras iniciado el proceso de enrolamiento, te hubieran entregado o no la identidad. Esta es una idiotez. O sea, es una incapacidad, una incompetencia que nace del momento que se coloca a 2 bachilleres, violando la ley, se coloca a 2 bachilleres a dirigir el Registro Nacional de las Personas. Salvador, y todo lo que tú has dicho, así pasó. Y entonces... Sí, y yo lo anticipé. ¿Cuál es el futuro de las elecciones? Estamos a 7 meses de las elecciones generales. Y nos prometieron un nuevo proceso. Bueno,
El futuro es sombrío. Mientras, mientras la gente está pensando en cuál será la mejor alianza o cosas por el estilo, yo invito a los que se consideran líderes políticos a que primero limpiemos el proceso. No podemos ir a un proceso contaminado. No podemos ir a un proceso donde el documento con el cual se vota no tiene validez y tiene 2 millones de inconsistencias, porque va a seguir sucediendo lo que tú explicaste al principio, que la gente va a ir a votar a un lugar y le van a decir, no, en esta lista no aparece, usted está en Tatumbla. Pero yo estoy aquí en San Pedro, pero pues, vaya a Tatumbla si quiere votar. Yo no voy a ir a Tatumbla a votar. Y cosas por el estilo. Y esto no es un caso aislado, que digamos que el 1%, no, es el 44%. Es una cantidad que muestra una incompetencia, una incapacidad del Registro Nacional de las Personas enorme, que debe castigarse no solamente quitando a estos del RNP que cometieron tantas fallas, como debió quitarse también a los idiotas que estafaron al país con 48 millones de dólares con el asunto de los hospitales, sino que además debe resarcir al Estado de Honduras en los dineros con los cuales ellos han votado el dinero. Ese dinero que han votado. Si es que no puede llegar cualquier idiota a dirigir una entidad del Estado. Y eso es lo que aparentemente no entendieron nunca. Se tiene que poner gente capaz. Entonces, el primer paso hoy es limpiar el proceso. El proceso está sucio. Primero limpiémoslo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ir a elecciones sin que haya tecnología? ¿Cómo vamos a ir como fueron a las primarias, como en la edad de las picapiedras, que no hay transmisión electrónica, cuando en todos los países del mundo hay transmisión electrónica, incluso en los países africanos más pobres? Y Honduras no. Honduras, que es uno de los países que tiene per cápita el mayor número de conocedores de tecnología, no puede ir a elecciones con el TREP, por ejemplo, la transmisión electrónica, porque la clase política tiene miedo y prefiere un mes, como el mes que está transcurriendo en este momento, hasta el 14 de abril, desde las primarias, para poder hacer, quitar a este, poner al otro, restarle a aquel, quitar a aquel. ¿Qué es eso? Honduras no es un país donde la gente tiene derecho libremente a escoger a sus diputados y a su presidente y a sus alcaldes. Este es un país donde el crimen organizado ha decidido en los últimos 10 años por lo menos al presidente, a los diputados y a los alcaldes. Y esto es muy grave. Por eso, si te das cuenta, Estados Unidos ahorita, con los problemas del Triángulo Norte, ha venido a través de este nieto de Ricardo Zúñiga, Agustinus, ha venido a Guatemala y a El Salvador a hablar con los presidentes de esos países sobre los problemas del Triángulo Norte. Pero no viene a Honduras, porque no reconoce a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras. Lo conoce como el mandatario, que hace lo que quiere. Entonces, la república se perdió. Me da risa cuando hablan de que van a celebrar el bicentenario. ¿Bicentenario de qué? Honduras no es libre, no es soberano y no es independiente, pero lo será. El 28 de noviembre de este año será el día de la independencia de Honduras y lo recordaremos siempre. Será el 28 de noviembre, porque ganará Salvador Narrala. El 28 de noviembre, todo el pueblo hondureño se dedicará a defender el voto. No solamente a votar, a defender el voto. Obviamente que la persona que tiene más posibilidades lo determinan las encuestas, y eso ustedes lo han hecho un montón de veces, toda la gente lo ha hecho. Por eso estos 3 partidos tradicionales, que en su momento fueron los que se repartían los votos antes de que existiera el PAC y ahora que existe el Partido Salvador de Honduras, pues hoy en día tienen una minúscula cantidad de personas que intentaron inflar. Por favor, Raúl, yo quisiera que me consiguieras
100 nacionalistas. El Partido Nacional no tiene más de 100.000 personas. Y creo que exagero diciéndote que tiene 100.000 personas. Y aparecen en esas elecciones de marzo con que tienen 1 millón de votantes. Por favor, ¿dónde están ese 1 millón de votantes? Si yo voy a todo, he estado en San Pedro, he estado en Tegucigalpa, he estado en un montón de lugares y no encuentro nacionalistas, excepto los que salen en la televisión, los que salen en la radio, los que aparecen en los periódicos, que se hacen llamar nacionalistas y que son las personas que están cuestionadas y que en estos próximos días o semanas sus nombres van a aparecer como delincuentes que estafaron a Honduras. Así que las elecciones del próximo mes de noviembre representan la independencia del país. Yo haré todo lo que esté a mi alcance para que ese día nadie trabaje, para que la gente vaya a defender los votos, no solamente a votar, a defender los votos. Y todo lo que está pasando, tú sabes que yo he venido diciendo lo que iba a pasar. Yo además lo dije en los Estados Unidos en 2017, antes de las elecciones y en diciembre de 2017, una vez consumado el fraude electoral más grande de la historia, probablemente de todos los países, donde Honduras pues también tiene otro récord por haberlo realizado. Entonces, es súper importante, le digo a la clase política decente, que yo sé que es muy poca la clase política decente, porque la política en Honduras, infortunadamente, la gente cree que es que se mete a política para hacerse rico, para hacerse millonario, para estafar al Estado, para hacer negocios con el Estado. No, eso se acabó. Eso se terminó con el Partido Salvador de Honduras. Con el Partido Salvador de Honduras, la gente tendrá la oportunidad de trabajar para ganarse la vida y para no tener que emigrar, especialmente a los Estados Unidos. Y yo se lo dije a los americanos, lo dije a senadores, se lo dije a los congresistas, lo dije en el Departamento de Estado. Lo he dicho, y la última vez que se los dije fue en octubre del año 2019, cuando fuimos con la doctora Figueroa, con Luis Zelaya, con Maribel Espinosa y otros hondureños decentes de la clase política. Salvador, pero para que concluyamos esta parte de la identidad, con la experiencia que tengo en la política, esto de la identidad es un gran problema para las elecciones generales. Es una gran dificultad para lo que tú estás aspirando para el 28 de noviembre. Porque van a dar cualquier cantidad de identidades viejas y nuevas en el país. Me hablas de las Naciones Unidas que tendrán que hacer esa auditoría, pero estamos ya a 7 meses de las elecciones generales. La solución puntual para que, para que esas identidades no cambien la decisión del pueblo. Se me vino hace poco, estuve revisando una película que hace Gabriel García Bernal del sí y el no en Chile, cuando, bueno, tú que tienes descendencia chilena, cuando Pinochet tenía una dictadura y plantearon el sí y el no, y los del no, pues tenían dudas porque Pinochet lo obligaron, los gringos, a buscar que fuera a la democracia, y si los pues, chilenos querían que siguiera y si no, no. Al final ganó el no, pero ellos mismos tenían esa duda, ¿cómo vamos a ganar si el referéndum lo pide Pinochet? Ese montón de identidades, Salvador, va a generar un caos en estas elecciones. Empecemos por ahí. Por eso. ¿Cómo hacer para que eso no pase? Que ya está pasando. Por eso hay que desmontar el fraude. Por eso tenés que empezar por no permitir que continúe el proceso. Identifícate. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué están parados? Porque a los activistas políticos no les han pagado. Se les acabó el dinero. Mira qué pedazo de maltratadores de los dineros del Estado. Se gastaron el dinero. No hay dinero para pagarles a los que realizan la labor de repartir la identidad. Una identidad que está mala. Entonces lo que urge, bueno, no urge en realidad.
urge parar el proceso. Después, inicien el próximo año un nuevo proceso de identificación como Dios manda, con profesionales, no con bachilleres, por favor, no con activistas políticos. Este es un nuevo proceso que tiene que hacerse. Olvídense del proceso, identifícate. No sirve, conducirá a una guerra civil, porque la gente va a llegar, no la van a dejar votar, se va a armar samba canuta porque van a tener que autorizar las dos identidades. Estos programas quedan grabados. El 26 de mayo del año pasado tuve un Facebook Live con Barate, el de las Naciones Unidas, y con el de la Unión Europea, que era el italiano Alessandro Palmero, y con el bachiller Catán, representante del RNP. Y ahí les dije y les expliqué todo esto. 26 de mayo, hace 11 meses, les dije lo que iba a pasar. Y pasó. Y ahora les digo que paren el proceso porque va a volver a pasar y van a generar muerte. Entonces, yo no sé en qué mundo vivimos. O sea, si Naciones Unidas se va a prestar para este tipo de cosas, tendremos que ir a hablar con el señor Guterres para explicarle allá en Nueva York que el problema que está viviendo Honduras, porque Naciones Unidas está avalando un proceso que es absolutamente ilegal. Entonces, la solución, Raúl, para que se lo digas a toda la clase política con la que tú te relacionas cuando los entrevistas, es que paren el proceso. Identifícate que el Congreso de la República, que lleva 50 días sin reunirse y que durante un año solamente se reunieron en forma virtual de vez en cuando y siguen devengando viáticos los que viven en el interior, aunque no tengan que venir a Tegucigalpa, y siguen devengando sus sueldos, más el dinero que bajo les han pasado por aprobar cosas, como por ejemplo el Código Penal, de la impunidad y otras cosas, que se reúnan los del Congreso para ordenar se limpie el censo actual, no el censo de Naciones Unidas, no, porque ese censo lo hicieron activistas políticos que no estaban autorizados para hacerlo. Entonces, se tiene que limpiar el actual censo con el que se fue a votar en 2017. Quitar, ¿qué significa depurar el censo? Quitar a los muertos de 20 años. Eso lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral. El RNP no, pero el Consejo Nacional Electoral sí, con una orden del Congreso de la República. Y quiten a los muertos. Y quiten también a las personas que viven en los Estados Unidos y que no han regresado a Honduras porque votan allá. Y esta es la otra cosa que te quiero preguntar a ti, porque fíjate que supuestamente en enero de este año iban a salir los enroladores a Estados Unidos a enrolar a 1 millón de personas que votan, del 1.800.000 que vive allá. Sin embargo, no han salido, porque continúa el plan del crimen organizado que maneja Honduras, queriendo que no voten nuestros compatriotas que están en Estados Unidos. Por favor, si son los que mantienen a la nación, se llenan la boca diciendo que el crecimiento económico de Honduras es el más alto de Centroamérica por las divisas, por esos 20 millones de dólares diarios que entran a Honduras, por las telefónicas, porque todos pasamos hablando por celular, por eso, y por la intermediación bancaria. Pero eso no produce empleo y no produce bienestar, no produce calidad de vida. Explíquenle, por favor, a la gente por qué se tratan de llenar la boca con un montón de mentiras. Entonces, limpiemos el censo actual y permitamos que la gente que está en Estados Unidos vote a través de courier. ¿Qué significa courier? Significa que Honduras manda los votos a través de courier y los hondureños devuelven su voto como lo hacen los Estados Unidos a través de una encomienda por las compañías que hacen eso, UPS, Western Union y muchas otras de hondureños
que se dedican a eso. O permitamos a ellos que hagan el voto electrónico, pero pongamos técnicos a revisar que se haga correctamente. Mira, Raúl, Honduras está en una posición, y yo te lo digo, yo he ido un montón de veces a tu programa, Honduras está ahorita en una posición en que no es país, ya no es república, perdimos la condición de república, no somos país. Es grave la situación de Honduras. Mira, me da risa cuando los escucho a connotados escritores y políticos y eso, no han logrado aquilatar el verdadero problema que tiene Honduras. Perdió la condición de país, no somos más país, no somos república, somos simplemente un estado donde hay un mandatario empleado del crimen organizado que ayuda a que pase la droga en colusión con las Fuerzas Armadas. En el juicio de Nueva York quedó evidente, las Fuerzas Armadas de Honduras y la policía fueron utilizadas por Juan Orlando Hernández y su séquito de narcotraficantes para pasar la droga. El dinero que Estados Unidos le da a las Fuerzas Armadas ha sido utilizado para defender el tránsito de la droga. Esto no es un país, hombre. Entonces necesitamos reconquistar, necesitamos reconstruir la república. Primer paso, reconstruir la república. Segundo paso, reconstruir la familia. Una familia que rompió Juan Orlando Hernández utilizando a los jóvenes para el tránsito de la droga. Y por supuesto, logrados estos primeros dos objetivos de reconstruir la república y de reconstruir la familia, los proyectos que generarán trabajo a la gente, los grandes proyectos que por supuesto las personas capaces que tiene Honduras, entre las que me sumo, tenemos los proyectos para poder generar el trabajo y que Honduras salga adelante. Esto no es de andar haciendo arreglitos, de que yo me voy a aliar con vos y vos vas a tener 30 diputados, como hizo Juan Orlando Hernández con el Partido Libertad y Refundación, debido a los votos que le consiguió Nasralla en 2017 en las elecciones generales. Esto no es de arreglitos de partidos políticos. Esto es de salvar al país. Eso más adelante. Se unió, lo voy a anotar, Juan Orlando y Mel. Jo y Mel se unieron. Se unieron. Dice Salvador, dos cosas. Recuerdo que tú decías, lo anoté también, que con el censo viejo y con las identidades viejas era el censo del fraude. Pero ahora me hablas que paren este proceso del Registro Nacional de las Personas. Entonces vamos a elecciones con el censo viejo. Pero tú dijiste que antes que el censo viejo era el censo del fraude. Y después que me contestes eso, está don Rolando Catán en la línea para que les pongas lo que tú piensas a 7 meses de las elecciones generales. Salvador. Lo que te estoy diciendo es que el censo viejo que se utilizó en 2017 se tiene que emitir un decreto en el Congreso Nacional para que se permita depurarlo. ¿Qué significa depurarlo? Significa sacar a los muertos y sacar a los hondureños que ya no viven aquí, sino que viven en los Estados Unidos. Eso es usar el censo viejo, aunque sabemos que está malo, aunque sabemos que ha sido utilizado para fraude, es el único censo confiable que tiene Honduras. Es el censo y la identidad que nos permite hacer todas las operaciones, identificarnos en los bancos, identificarnos para comprar, para vender, para casarnos, para divorciarnos. No podemos poner en marcha un documento que fue emitido ilegalmente. El documento del proyecto Identifícate. No podemos poner en marcha un documento que tiene 2 millones de inconsistencias y que seguirán porque no se van a resolver, porque no tienen el personal capacitado. No es algo que se pueda arreglar. Digamos, no es un mueble que se le arruinó una esquina. No, es un mueble que tiene la mitad mala. Y ese mueble es el documento más importante de los ciudadanos hondureños en toda su vida. Entonces, no traten de recuperar algo que no es recuperable.
algo que no sirve. Fue hecho por personas incapaces, incompetentes. ¿Por qué metieron gente política teniendo gente capaz en los registros nacionales de las personas? 1.200 personas a las que dejaron sin trabajar para meter activistas políticas. La pregunta para el bachiller Catán es ¿por qué? ¿Por qué metieron activistas políticos y por qué dejaron de utilizar la mano de obra a la cual se le siguió pagando, que está en los, 312 registros municipales que existen en Honduras? Bien, agradezco al señor Catán, que está en la línea. ¿Qué le contesta a don Salvador Narrala? Gracias por atendernos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Y un saludo también al presidente del Partido Salvador de Honduras. Para poder identificar a una persona fallecida cuando teníamos un problema de subregistro de defunciones incalculable en el censo del 2017, esto debido a un problema cultural, a un problema sistémico que arrastraba el Registro Nacional de las Personas. La única forma de poder identificar quiénes habían pasado a mejor vida como compatriotas es identificando a todos los que estábamos vivos. Nosotros, y aquí podemos hacer una matemática muy simple, el Censo Nacional Electoral del 2017 tenía 6.040.000 hondureños. Ese es el censo del 2017. Nosotros hemos ya identificado como personas vivas en el territorio nacional 5.100.000 personas. Eso es el resultado del proyecto Identifícate. Estuvimos enrolando alrededor de 100.000 personas diarias y en los meses de enero, febrero y hasta los principios días de marzo enrolamos 120.000 personas. Es decir, que por la baja afluencia que tuvimos ya podemos tener una certeza que hemos llegado a casi todas las personas en el territorio nacional vivas. El censo, Raúl, que se presentó para las elecciones internas y primarias, es público. Recordemos los dos problemas grandes con fines electorales que tenía el Censo Nacional Electoral: la transhumancia y los muertos. Ya tenemos, yo creo que desde haberlo publicado, más de 6 meses, desde que se dio el censo preliminar, después el censo definitivo, y después cuando se le entregó a todos los partidos políticos. Ese nuevo censo ya es público y podemos ver que ya no hay ningún muerto. Ya hemos podido quitar a todos los muertos. Y lo más importante, están todos los vivos. El resultado de las elecciones internas y primarias del mes de marzo ha sido el más populoso, el más participativo, muchísimo más participativo que el proceso de las elecciones internas y primarias del 2017. Esto es una muy buena noticia, porque con 1 millón de hondureños menos que probablemente eran los muertos y probablemente son los migrantes, tuvimos una mayor participación. Es decir, que el censo, al ser ahora domiciliario, pudo incentivar más la participación electoral. Lo de las inconsistencias es un tema que hemos tenido muchos problemas de comunicación y hay mucha desinformación, el fake news, como se hablaba. 1.600.000 personas cambiaron su residencia con respecto a la información que tenían en el censo. ¿Qué es esto? 1 millón de personas ya no viven en el mismo lugar que vivían hace 20 años. Y podemos hacer una pregunta ahí en el estudio. Tú, Raúl, ¿vivías en el mismo lugar? Las personas que te acompañan, ¿vivían en el mismo lugar? Eso significa que 1 de cada 5 hondureños, o sea, 1 millón de 5 millones, no viven donde vivían. Y el nuevo proyecto les acercó el centro de votación a su casa. 600.000 personas cambiaron de municipio. Eso podría haber sido en los casos de transhumancia que se tenían, pero también hay gente que por motivos laborales, por ejemplo, vive en Santa Bárbara y ahora vive en Choloma, por ejemplo, porque trabaja en las maquilas.
Es muy importante también ver que la entrega del nuevo documento es una entrega que tiene una validación biométrica y que está llenando de prestigio al documento, porque la tarjeta no se entrega si no está presente el sobresellado, el ciudadano con una comprobación biométrica y además el enrolador. O sea, deben de estar las tres personas para poder entregarle a cada ciudadano su documento. Hemos entregado 1.7 millones de DNIs, y hay 1.7 millones. Nos faltan todavía 3 millones. ¿Cuándo entregamos ese 1.7? En los últimos 15 días de marzo. ¿Cuáles serán los objetivos que tenía el proyecto a pesar de la pandemia? Entregar el nuevo censo para las elecciones internas y primarias y entregar el documento para las elecciones generales. Yo creo que algo muy importante es ver que la información es pública, que la información del censo ya lo está, y que los partidos políticos pueden hacer, digamos, las observaciones con respecto a los datos de las personas que están. Luego es muy importante ver los desafíos y los tiempos. En las condiciones más adversas, porque nos tocó el huracán, porque nos tocó la pandemia, nosotros hemos podido llevar todo el conteo de todos los hondureños, es decir, hacer el proyecto de enrolamiento que lo hicimos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y la entrega de 1.7 millones, y ya tenemos todas el 100% de los documentos impresos y listos para ser entregados. Entonces yo creo que fortalecer la confianza, involucrarnos, yo siempre he invitado a una involucración directa, a un conocimiento de primera línea de las decisiones que se están teniendo, y si no, abrir a las propuestas, por ejemplo, porque dicen, hay que identificar a los muertos. ¿Cómo podemos saber de una lista de 6 millones? Don Rolando, solo una pregunta antes de eso. Narrala plantea que paren el proceso Identifícate. ¿Qué le responde? Bueno, nosotros tenemos una tarea constitucional. El proyecto de dar el nuevo documento nacional de identificación es un proyecto constitucional, que está en la Constitución. Y nosotros tenemos que cumplir y cumplir nuestro deber como funcionarios. No podemos, digamos, dejar de cumplir lo que dice la Constitución, dejar de cumplir la construcción de la confianza, porque nuestra función es esa, es la construcción de la confianza y la construcción de un nuevo proceso que pueda darle a todos los hondureños la facilidad para ejercer el sufragio, pero también llenar de prestigio al documento nacional de identificación, que la tarjeta de identidad ya lo había perdido. Va a ser un proceso limpio al final, las generales. Me avisa si a Salvador tiene está listo. Con las dos identidades, Salvador también ha dicho esta mañana que al final se va a decir que se va a poder votar con la vieja y con la nueva identidad. ¿Va a ocurrir eso, don Rolando? Mire, el marco legal dice que la tarjeta de identidad vence el 15 de mayo. Sé que en el Congreso se habla de poder hacer una extensión al 15 de septiembre, el 15 de octubre, pero yo no he escuchado y no es una decisión que dependa del Registro Nacional de las Personas. Eso es una decisión del Congreso Nacional. Pero nosotros estamos listos para entregar estos documentos que faltan y poder ir a las elecciones generales con un nuevo documento. Bien, continuamos con el ingeniero Salvador Narrala. Ya creo que tenemos una mejor señal. Salvador, de lo que escuchaste de Catán, para cerrar esto del registro, entrar al partido Salvador de Honduras, lo que tú dices, las alianzas, la identidad ya lo sacamos, las vacunas no han venido, colapsados los hospitales y los trajes, los hospitales móviles, muy bien, gracias, las posibilidades políticas de la oposición. Salvador, cerrando lo del registro, adelante.
Bueno, Catán otra vez sale con números, parece que le gustan los números, pero yo lo dejé prácticamente desnudo el 26 de mayo cuando él me hablaba de números, de los mismos números que me está hablando ahora. Él saca números, pero no tiene el conocimiento para poder implementar los datos que la numerología o que la aritmética te dictan. Es una cosa que te gusten los números. Yo te puedo decir, mira, hay algo que dura 3 horas, necesita 3 horas, el programa dura 3 horas. Pero si nos apuramos lo vamos a hacer en 2 horas. No se puede. Por muy rápido que lo hagas, las 3 horas no van a poder transcurrir en 2 horas. Entonces él está totalmente equivocado. Yo lamento que Juan Orlando Hernández haya puesto al bachiller Catán y que Mel Zelaya le haya puesto al bachiller Rivera. Como que si esto fuera una repartición política y que el Partido Liberal pusiera al ingeniero Brevé, que es el único que cumplía con los requisitos. Esto no es una repartición de puestos. El gobierno no es una repartición de puestos. El gobierno tiene que poner a sus mejores personas independientemente de su partido político. Y yo te digo, cuando yo sea presidente a partir del 28 de enero del próximo año, yo no me voy a dedicar a sacar del gobierno, no me voy a dedicar a sacar del gobierno a las personas nacionalistas simplemente porque sean nacionalistas. Yo necesito gobernar con los mejores hondureños, sean nacionalistas o liberales o libre o del PINU o de lo que sean o no tengan partido. Lo que Honduras necesita es gobernar con su mejor gente. Entonces eso de poner a Catán porque es nacionalista y lo dirige el crimen organizado, entre paréntesis, Juan Orlando Hernández. Poner a Rivera porque lo dirige la izquierda internacional, entre paréntesis, Mel Zelaya. Y poner a Brevé porque representa al Partido Liberal. ¿Qué es eso? Yo te puedo sacar 100 nombres de personas capaces que pueden asumir el RNP y hacer las cosas profesionalmente. Y lo mismo ocurre con el Consejo Nacional Electoral, que debe ser un ente no político. Y me dirás tú, es que es difícil encontrar a alguien que no sea político. Yo nunca fui político. Y como yo antes de meterme a político, nunca fui político. Hay montones de personas. Entonces lo que ocupa Honduras es eso. No que a ver, la Corte Suprema de Justicia dice, vamos a poner 8 nacionalistas y 7 liberales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para defender los intereses de quién? Tienen que ser juristas imparciales, capaces de aplicar la ley como la aplicaron el martes pasado o en el juicio de los narcotraficantes, los americanos. No se necesita tener partido para eso. Entonces, para cerrar lo del RNP, la recomendación de alguien que se anticipa a los hechos siempre, en deporte y en la situación nacional, no porque sea un adivino, sino que simplemente porque lo estudia. Cuando vos estudiás, vos te haces de ciertas capacidades que te permiten predecir lo que va a pasar, en números y en situaciones. Paren el proceso, identifícate. Ahorita lo tienen parado, pero lo tienen parado porque no hay dinero a la espera que el Congreso mañana les apruebe. Creo que pidieron 100 millones de lempiras, que no les van a alcanzar, probablemente pidan más. Es una vergüenza porque Naciones Unidas calculó 71 millones de dólares, han gastado más de 80 y se les acabó el dinero. Y el proceso está mal hecho y todavía falta pagar la necesaria auditoría que nosotros pedimos el 2 de diciembre, una auditoría solicitada en términos técnicos, no en términos de bachilleres, por favor. Eso tiene que hacerse, es algo necesario. La identidad en Honduras es, bueno, en el mundo entero es el documento más importante que tú vas a tener en tu vida. Y no puedes tener una babosada donde la huella que te van a entregar no es la tuya, porque se equivocó el que te enroló, donde la foto te la tomaron con un arito, o te la tomaron que solo se te mira la mitad de la cara, o te la tomaron con una gorra. Entonces, los procedimientos usados para la identidad actual son superiores a los procedimientos utilizados para la identidad actual.
para la identidad nueva. Entonces, hay que parar el proceso, con mucho dolor. Se van a perder 100 millones de dólares. Naciones Unidas los puede conseguir, se los puede dar a Honduras, porque Naciones Unidas fue cómplice, y un cómplice advertido por alguien que sabe, por alguien que se asesoró para poderles decir los errores que estaban cometiendo y las consecuencias que esto podría tener. Entonces, para estas elecciones se tiene que limpiar el censo actual, no el censo de Naciones Unidas, que así le llamo yo porque lo elaboró Naciones Unidas y está en la nube. El habeas data de Honduras está en la nube al alcance de franceses, polacos y de cualquier nacionalidad, cosa que normalmente no ocurre, porque en la ley y en la Constitución dice que estos datos deben estar guardados en la bóveda del Banco Central. Pero Honduras lo regaló, se lo regaló a quien quisiera pagar por los datos de todos los hondureños. Necesitamos ir a un proceso limpio. Limpiemos el proceso, primer paso. Si no se limpia el proceso, si no se le quita el control del proceso al crimen organizado, ya está claro que es el crimen organizado el que maneja Honduras. Nos lo dijo Estados Unidos porque Honduras no tiene Corte Suprema de Justicia independiente y no tiene Ministerio Público independiente. Entonces, a la vista del crimen organizado, ningún proceso electoral de noviembre próximo va a ser un proceso con credibilidad. Por eso es que ya vemos cómo nuestro gran protector, que ha sido Estados Unidos, nos está ayudando con la justicia y probablemente nos seguirá ayudando con otras cosas. Yo esperaría que eso suceda, eso esperamos los hondureños. Bueno, yo sé que es doloroso decirlo, pero es que es la realidad. Cuando Honduras permitió que el crimen organizado se apoderara de los tres poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, Honduras perdió la condición de república. Entonces necesitamos un benefactor, necesitamos a nuestro gran socio económico para que nos venga a ayudar, porque los demás no nos pueden ayudar. Tiene que ser alguien que tenga una influencia de muchos años sobre nuestro país, el que venga a hacer la justicia así como la hicieron con los narcotraficantes, cuya sentencia se dictó el martes anterior. Entonces, a todos los políticos que me están viendo, no podemos ir a elecciones mientras no se limpie el proceso. Y una de las limpiezas es la identidad actual, no meter a ensuciar un proceso sucio que va a estar más sucio en la medida que transcurra el tiempo. Segundo, que muchos liberales y de libre dicen que quieren la nueva ley electoral. ¿Y qué contiene la nueva ley electoral? Si yo personalmente estuve con el Partido Salvador de Honduras durante 10 meses en la casa del embajador de España, en el edificio de las Naciones Unidas, haciendo las sugerencias de lo que debía tener la nueva ley electoral, y el Partido Nacional, llámese Colindres, Ayala, Eval Díaz y Kilbet, no aceptaron, porque su gran jefe, el que dirige el crimen organizado en Honduras, Juan Orlando Hernández, no los autorizó para el voto hondureño en el exterior, para la ciudadanización de las mesas, para la segunda vuelta, que realmente son las grandes reformas electorales, porque las que pretenden meter en estos días, ni se atrevan a meterlas. Congresistas, ustedes van a pagar caro si aprueban una nueva ley electoral que saque de las mesas al Partido Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras, y lo digo para todos los observadores internacionales, debe estar en todas las 20.000 mesas, y la actual ley electoral lo permite. Y si el Partido Salvador de Honduras, partido mayoritario, según todas las encuestas, no está en las mesas, las elecciones no tendrán ninguna credibilidad, y esto, además de dejar de ser país, que ya dejamos de ser una república, se convertirá en un campo en donde la gente se tomará la justicia por sus propias manos, en donde la gente dejará de pagar la energía eléctrica, el agua, no respetará, no pagará impuestos, y esto se volverá un tremendo solar al cual tendrá prácticamente acceso cualquier país que nos quiera conquistar. Señores, entiéndanlo claro,
estamos perdiendo la condición de país. Estamos perdiendo la condición de país y solo falta que la gente se vaya a la calle a tomarse la justicia por sus propias manos, por culpa de una clase política que solo piensa en ellos y en sus intereses particulares y no en los intereses de un país cuyo 75% vive en la pobreza. Bien, me dice Gerson Escobar, por favor salúdeme al presidente legítimo de nuestro país, Salvador Narrala, el abogado Rafael Virgilio Padilla. Raúl, acompañamos al ingeniero Salvador Narrala en esta lucha. Estamos seguros que el pueblo le dará a Narrala la presidencia, dice Rafael Virgilio Padilla. Salvador dice que va a ganar el 28 de noviembre. Las elecciones internas, de acuerdo a los resultados oficiales, arrojan los siguientes resultados. Ponémelo para entrar en diálogo con Salvador, porque Narrala, ¿cómo va a ganar? Salvador sacó el Partido Nacional, no, pero hay una tabla, 680,000 votos a Fura, 289,000 el doctor Oliva. Los nacionalistas, de acuerdo a estos datos oficiales, sacaron más de 1 millón de votos, 1.100.000 por ahí. Anoche pusimos una tabla que te la den, Eddie. Poneme ahí el Partido Liberal. Narri Fura es el candidato liberal. Los liberales sacan cerca de 600,000-700,000 votos, con Yanni Rosenthal con 338,862, Luis Zelaya 233,886 y 110,094 sacó Vanegas. Y Xiomara Castro en libre saca 379,000, 55,000 Nelson Ávila, 24,000 Carlos Eduardo y 21,000 saca Wilfredo Méndez. Sumados todos estos partidos, ¿cómo vas a ganar, Salvador? ¿Qué piensas de la votación de estos tres partidos? Ok, de esos resultados que tú acabas de dar, que le llaman oficiales, son oficiales de un ente que no es realmente el que representa la realidad. Solamente los datos del Partido Libertad y Refundación son cercanos a la realidad. Los del Partido Libertad y Refundación. Los del Partido Nacional, por favor, Raúl, ¿dónde hay 1.100.000 nacionalistas? Si nunca tuvo el Partido Nacional, ni en la mejor época de Juan Orlando Hernández, tuvieron más de 600,000 votos. En el fraude que me hicieron en 2013, tuvieron 600,000 y se robaron 400,000 haciendo votar muertos y personas que viven en Estados Unidos. Está demostrado en los cuadernillos. En 2017, pues, 700,000 sumaron a los 600,000 que ellos han tenido. Y me vas a decir que ahora, con todo lo que se han robado y con todo el odio que le tienen, porque esto ya no es de que no son nacionales, es un odio tremendo el de la gente, van a tener 1.100.000. Por favor, me muero de la risa cuando escucho esos datos. El Partido Nacional estaba solito en las aulas más escondidas de los lugares de votación. Nadie fue a votar por el Partido Nacional. Lo que sí hicieron los nacionalistas fue encerrarse y poner los datos que ellos querían. ¿Vos creés que Mauricio Oliva creía que iba a ganar? Si desde el principio Mauricio Oliva se presta para eso, porque es socio del crimen organizado. Mauricio Oliva no fue nunca rival de Juan Orlando Hernández ni de Papi. Son lobos de la misma loma. Ya sabían, ya se había hecho el acuerdo de que Nasri iba a sacar la mayor cantidad, pero no porque fueran a votar por él, sino porque se la iban a poner en los encerradas aulas en las cuales el partido estaba solo. Para la gente de otros países que me está escuchando, que no entienden cómo es el proceso, en Honduras, cada partido, sin supervisión de absolutamente nadie, está solito en un cuarto y ahí pone los datos que quiere, mete las papeletas que quiere y al final informa. Y son tan poco aritméticos, que en este aspecto les podría ayudar Catán, que en urnas donde hay máximo 300 personas votando, entre los tres partidos, la suma de los tres partidos da 1.200, 1.300. O sea que están inflados en un 300 o 400%. Eso ocurre en todo el país.
Me explico. O sea, hay un centro de votación, urna, hay una sala del Partido Nacional, sala del Partido Liberal y sala del Partido Libre. Suma de los votos no puede exceder 300, pero el Partido Nacional aparece con 500 y el Liberal aparece con 400 y Libre aparece con 300. Ningún abstencionismo. ¿Cómo? Y eso pasa en el 80% de las mesas de Honduras. Entonces los datos que acabas de dar, Raúl, son, para una persona que entiende de números, absolutamente irreales. El Partido Nacional no tiene más de 100.000 votos. Y lo vamos a demostrar cuando ya no estén en cuartitos separados. Tengo ya no, en las generales mira, no están en cuartos separados. Salvador, 1.021.810 votos el Partido Nacional. Oye bien, 1.021.810 votos, permíteme. 682.842 votos los liberales y 480.716 Libre. Ojo, Partido Nacional primero, Partido Liberal segundo, Libre tercero. Los nacionalistas y ¿cuánto va a sacar Salvador Narrala? Entonces, porque entre el Partido Nacional y Libre y Partido Liberal salieron 2.250.000 votos. Raúl, te vuelvo a repetir, no son datos reales porque estaban metiendo los votos solitos en su cuarto los nacionalistas. Así como pusieron 1.100.000, pudieron haber puesto 2 millones. Era libre eso. Y además, lo acabo de comprobar en Roatán, donde estuve unos 3 días en la Semana Santa, nadie llegó a votar por los nacionalistas, pero los nacionalistas fueron a votar por el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque la tinta no era indeleble en todos lados. En algunos lugares sí, en los lugares que se le muestra a los observadores, la tinta es indeleble. Pero en la mayor parte de lugares a donde no se lleva a pasear a los observadores, la tinta no es indeleble. Entonces la gente votaba en el Partido Nacional, ni siquiera se manchaba el dedo, porque si yo voy a hacer un fraude y soy del Partido Nacional y nadie me está viendo, no me mancho el dedo. Y después que me lo manchen en el partido al cual me ordenó el crimen organizado que favoreciera, que en este caso fue el fraude que está a la luz del día, que se perpetró dentro de las filas del Partido Liberal. Por eso te digo, de los 3 datos, el único dato que creo de 480.000 es el del Partido Libertad y Refundación. Eso corresponde a la realidad. Eso es más o menos lo que sacaron 450.000 en las primarias del año de marzo del año 2017 y lo puedes verificar. Entonces, ¿cuántos votos voy a sacar yo? En elecciones limpias, yo voy a sacar 2,5 millones de votos. 2,5 millones, porque los poquitos que votaron por Liberal y por Nacional lo hicieron para salvar la chamba, porque hay muchos liberales y muchos de Libre que están en chambas del gobierno gracias a la cuota que consiguió Mel Zelaya y a la cuota que consiguió el Partido Liberal. Pero esos odian a Juan Orlando Hernández. El día de las elecciones generales no van a votar por él. Es muy probable que Juan Orlando Hernández no llegue a 50.000 votos. Y te digo Juan Orlando Hernández porque Nasri Asfura le está cuidando el puesto, obligado, porque Nasri no quiere participar. Suficiente tiene con las 7 empresas a las cuales desvió dinero de la alcaldía. Bien. Los nacionalistas, dice Salvador Narrala, llenaron a su antojo las urnas y que estaban de acuerdo Nasri Asfura totalmente y el doctor Oliva. Vamos al Partido Liberal. Salvador dice que hay fraude, independientemente de que este canal sea de los Rosenthal, aquí puedes decir lo que querás, pero si el fraude, entonces los nacionalistas iban a votar, ¿por quién iban a votar? ¿Por Yanni, por Luis o por Manegas? Para Salvador. Por Yanni. Y te lo digo con todo respeto porque, como sabes tú, yo conozco a la familia Rosenthal desde hace mucho tiempo, pero infortunadamente yo creo que a Yanni, y esto lo voy a decir, esto no lo estoy afirmando, esto es lo que yo creo que a Yanni lo están obligando a participar, y quien lo está obligando es Juan Orlando Hernández. Yo no creo que él realmente, después de estar 3 años preso en una cárcel en los Estados Unidos, quisiera venir a este rollo de las elecciones. Él
seguramente que lo que quiere es estar con su esposa, con sus hijos, tranquilo, porque es una persona pudiente. Pero probablemente Juan Orlando Hernández lo obliga a participar porque piensa que si gana Luis Zelaya en el Partido Liberal no le conviene porque hace alianza con Salvador Narrala, que la alianza con la gente de Luis Zelaya de todas maneras la vamos a hacer. Entonces yo siento, y mucha gente que me está viendo participó de eso que yo estoy denunciando en este momento. Votaron por el Partido Nacional, no se mojaron el dedo y después fueron a votar por Yanni en las urnas del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque se podía perfectamente hacer. Se podía, no había ningún control. Nadie controlaba. El Consejo Nacional Electoral gastó 1.100 millones de lempiras en el proceso interno para no controlar absolutamente nada y dejar que los tres partidos estuvieran absolutamente solos, cada uno en su aula de votación, metiendo votos y, aunque no los metieran, reportando en las actas datos que ellos querían y que previamente diseñaron. 1.100.000 votos, con 680.000 para Asfura y con 290.000 para el del Congreso. Eso está calculado por el crimen organizado. Son órdenes, son números determinados. Y a Mel Zelaya, para que no se le suba mucho, lo dejan con apenas un 8%, que es la cantidad que supera a lo que había sacado en el año 2017, porque creen estos delincuentes que se van a seguir repartiendo el poder. No van a poder continuar repartiéndose el poder. Tengan la plena seguridad que el 28 de noviembre será el día de la independencia nacional. En esas mesas, el pueblo hondureño no solamente llegará a votar, el pueblo se quedará vigilando el conteo de los votos. Y hay de aquel que quiera violentar eso. Hay de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuyo futuro se podría definir en las próximas semanas. A esperar. Bueno, vamos a esta parte. El Partido Liberal, de ahí pasamos al Libre. Salvador, a Yanni no lo estoy haciendo como periodista. Yo soy amigo de Yanni. Pero a Yanni Juan Orlando, el gobierno le quitó todo. Y como Yanni se va a aliar con Jo, yo no me aliaría con alguien que me viene a quitar la casa. Pero otra cosa, Luis Zelaya le pidió a los seguidores de Salvador Narrala, que nadie puede conocer, que tú eres muy popular ayer, una figura importante del país, me decía, Narrala no tiene credibilidad. Estás equivocado, le dije. Yo creo que Salvador tiene credibilidad. Pero Salvador, el gobierno le quitó todo a Yanni, y Yanni va a venir a aliar con los que le robaron las cosas o le agarraron las cosas. Te pregunto, pero segundo, en las elecciones, tú eres, según las encuestas que yo veo, y tú sabes que manejo eso, Narrala es el hombre más popular, es la figura más conocida en Honduras. Pero Salvador, Luis Zelaya le pidió a tus seguidores que fueran a votar. Tú dijiste que estaba bien, que fueran a votar por Luis Zelaya. Eso ahí creo que, no sé si es interferir en asuntos internos de otros partidos, pero al final tú dijiste que estaba bien, que fueran a votar. Y yo escuché a los seguidores de Luis. Permítame, déjalo termino. ¿Me puedes mostrar dónde yo les pedía? ¿Tienes la grabación donde yo les pedí eso? Solo termino la idea. Bueno, de ahí me lo dices. Salvador, pero Luis pidió que los de Narrala fueran a votar por él. No fueron a votar y todavía los de Luis... que la gente de Narrala le hace caso a Luis. No sé, yo te estoy diciendo lo que Luis hizo, que bien lo sabes. Eso hizo Luis. ¿Y tú? ¿Estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con eso? Y Luis al final perdió también. Raúl, yo no hice ningún llamado para que mi gente fuera a votar por Luis. No sé si Luis pidió que mi gente fuera a votar, pero claramente... Si Luis lo hizo, no creo que mi gente le haya hecho caso. Alguna gente, muy probablemente alguna gente, le habrá hecho caso a Luis, uno que otro, que también le tiene cariño a él porque él es una persona que está en la verdadera oposición. Pero yo, Salvador Narrala, lo único que hice el día de las elecciones a las 10:32 de la mañana, le deseé buena suerte. Querido amigo, hemos estado trabajando juntos, continuaremos en la alianza, pero en ninguna parte de mis publicaciones dice vayan a votar por él. Si yo hubiera hecho una unión con él
invitando a votar por él, ¿qué hubiera pasado? Que siempre nos hubieran hecho el fraude, porque el fraude lo manejó Juan Orlando Hernández. Es que de repente somos demasiado inocentes para no darnos cuenta que el Partido Liberal de Honduras sigue órdenes de Juan Orlando Hernández, porque es el crimen organizado, y cuando uno tiene cola que le pisen, entonces uno tiene que seguir las órdenes. Lo que le robaron a Yanni fueron 400 millones de dólares. Eso fue lo que le quitó Juan Orlando Hernández. Pero probablemente alguna gente dice, bueno, Juan Orlando Hernández le puede haber dicho, venite a participar y yo te garantizo que te devuelvo los 400 millones de dólares. A propósito, yo digo, me parece, no sé si tú que eres periodista me lo puedes aclarar, ¿tiene Yanni Rosenthal demandado al gobierno de Honduras en este momento para que le devuelvan el dinero que le robó Juan Orlando Hernández? Pues tú lo sabes, tú también eres periodista. Pero Yanni, entiendo yo que es la familia Rosenthal. No, yo no lo sé, te pregunto a ti porque yo no estoy todo el día en esto. Yo Salvador, ¿cómo no lo vas a una entrevista por allá, pero no sigo, yo no. Sí, pero no lo vas a saber. No escucho ningún noticiero. Sos periodista. Ay, no sos candidato a la presidencia. Tenés que saber todo lo que pasa. Claro que sabes. Pero te pregunto, ¿hay una demanda de Yanni hacia el gobierno de Honduras para que le devuelvan lo que le robó Juan Orlando Hernández? Escuchá, yo le pregunté a Yanni. Sí hay. Yanni, ¿y cómo es que querés ser presidente? Aquí al aire, así como estoy con vos. Yanni, ¿cómo es que si querés ser presidente te tienen demandado al Estado de Honduras? Mi familia los tiene demandados, me quitaron todo, contestó. Si quieren, te voy a mandar después esa pregunta que le hice. Eso que tú estás diciendo, yo le pregunté a Yanni aquí en vivo. Y Yanni lo contestó, te voy a mandar el pedazo. Dice perfecto, que su familia tiene demandado al Estado de Honduras por todo lo que entonces es claro, ok. Sí, qué bueno que se lo preguntaste. O sea que sí, Yanni Rosenthal tiene demandado al gobierno de Honduras por el dinero que le robó Juan Orlando Hernández, porque no fue el gobierno de Honduras, fue Juan Orlando Hernández usurpando la presidencia de Honduras que le robó a Yanni Rosenthal. Pero ¿por qué el pueblo de Honduras tiene que pagar por lo que se robó Juan Orlando Hernández a Yanni Rosenthal? O sea, para mí es inconcebible que estén metidos en política para arreglar problemas económicos. Necesitamos gente que no tenga intereses económicos, que no esté metida en el crimen organizado. Eso es lo que ocupa nuestro país. Y te felicito por haberle hecho la pregunta a Yanni, pero esa es una realidad. Entonces, yo estoy casi seguro que Juan Orlando Hernández metió a Yanni Rosenthal obligado a participar a cambio de decirle, bueno, si querés resarcirte de lo que te robamos, metete. Y lo hace ganar porque le conviene tener de rival a Yanni que no a Luis Zelaya, porque sabe que Luis Zelaya, con los sellos del Partido Liberal unido a Salvador Narrala, es una fuerza muy peligrosa. Esa es la realidad y la mayor parte de la gente lo sabe. Sí, pero la realidad es que Luis Zelaya perdió, aunque alguna gente se supone que votó que simpatiza contigo. Tú ya aclaraste que jamás dijo Narrala que fueran a votar por Luis. Pero Luis pidió el voto a la gente de Salvador Narrala y aún así perdió. Igual sucedió la vez pasada. Luis perdió y fue donde Salvador. Yo creo que Luis tiene mucha admiración a Salvador y ahora que es derrotado, está contigo. ¿Qué tipo de liderazgo es el de Luis Zelaya entonces? Y vas a enfrentar al Partido Nacional, al Partido Liberal, y las cosas ya están dadas. Ya dijeron en el Consejo Nacional Electoral que el Consejo Nacional Electoral, Narrala es la máxima autoridad, fue quien inscribió tu partido. Y entonces ya está, Narrala sí, y los otros demás partidos. ¿Qué va a pasar? Mira, lo que necesitamos es que se limpie el proceso por el bien del país, por el bien de los bienes, valga la redundancia, de Yanni, por el bien de los bienes escasos de la mayor parte de la población, en pro de la seguridad y de la paz de Honduras. Necesitamos un proceso limpio que tenga credibilidad, que la gente diga, ganó aquel, efectivamente, ese es el que tenía que ganar, bienvenido, que gobierne, y que gobierne con la mejor gente de Honduras. El Consejo Nacional Electoral no puede violar la ley. Por ahí vi que una de las concejales tiene a dos hermanos que participaron y eso es prohibido. No sé si has oído hablar también del convenio de Palermo,
que firmó Honduras en el año 2000, que es un convenio de Naciones Unidas, donde dice, aquí lo tengo, Resolución 5525 de la Asamblea General del 15 de noviembre del 2000 de Naciones Unidas, que prohíben que personas que hayan tenido problemas con la ley o los tengan, participen para candidatos. O sea, hay un montón de cosas que en Honduras se violan. Los tratados internacionales están por encima de las leyes locales. ¿Qué concejal, y en Honduras se violan. ¿Qué concejal tenía los hermanos? No, hombre. Tú siempre hablas con la verdad. La representante del Partido Libre tiene a un hermano que participó para alcalde, no sé si quedó, que es el árbitro, y tiene una hermana que participó para diputada. ¿No sabías? No, dame el nombre, pues. Pucha, me voy a meter a esto yo también. Yo le dedico poco tiempo a la política, pero si le dedicara un montón de tiempo, podría destapar un montón de cosas. En Honduras se viola la ley. Los dos bachilleres que ocuparon el puesto del Registro Nacional de las Personas, se necesitó un decreto del Congreso para poderlos poner. Todo lo actuado por los activistas políticos para enrolar a la gente fue ilegal. Y a raíz de la denuncia mía, hace 2 meses, menos de 2 meses, el Congreso Nacional lo aprobó, haciendo retroactiva la ley, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, porque la ley, excepto en los casos penales, no es retroactiva. O sea, congresistas que violan la ley. La Corte Suprema de Justicia, dirigida por el crimen organizado. El fiscal, que Estados Unidos lo felicita cuando hace lo que Estados Unidos le dice, no cuando hace su labor como la debe hacer. Entonces vivimos en un país donde los puestos principales están ocupados por delincuentes, por personas incapaces, incompetentes. Tenemos que eliminar eso y el pueblo lo sabe. Salvador, vamos a las tales alianzas. Hay pocos días ya para que se pueda hacer alianzas. La vez pasada, como el Partido Liberal no se unió a la alianza, o sea, el triunfo hubiera sido contundente de Salvador Narrala y de Libre y toda la alianza. Pero el Partido Liberal no se unió. Ahora Mel Zelaya está diciendo que Libre va a ir solo, el Partido Liberal solo, Salvador Narrala solo. Entonces la gente de Libre se me ha acercado, los de los liberales me han acercado y he platicado con algunos seguidores tuyos que están con temor de que divididos ustedes van a perder las elecciones otra vez frente a los nacionalistas, que tú dices que siempre hacen fraude, pero son organizados. Narrala, ¿vas a hacer alianza con alguien o no? Mira, Raúl, tenemos que distinguir alianza de caudillos, llámese Nasri Asfura, Gianni Rosenthal o Mel Zelaya, y digo Mel porque Mel y Xiomara es la misma cosa. Hay que distinguir alianza de caudillos con alianza con la gente que está debajo de esos caudillos. Y no me hablen de estructuras. No me interesan las estructuras del Partido Libre, no me interesan las del Partido Liberal y no me interesan las del Partido Nacional. Yo voy a tener mis propias estructuras, las estoy armando. No lo hice en los procesos anteriores. Entonces, primero, Gianni Rosenthal arregle su problema con el Partido Liberal. El otro del Partido Libre arregle sus problemas con la justicia. Cuando hayan resuelto sus problemas los caudillos, podemos hablar de alianzas. De momento, mientras no hayan resuelto sus problemas con la justicia y con los procesos electorales, yo no tengo por qué hablar de alianza. Yo invito a la gente que ha estado debajo de estos partidos a que se una al Partido Salvador de Honduras a la hora del voto, si acaso creen que nosotros tenemos la capacidad de llevar a Honduras adelante. Ustedes han visto mi comportamiento. Entonces, las alianzas, me gustan las alianzas, pero no voy a aparecer yo haciendo una alianza con un caudillo, porque no es una alianza de caudillos la que necesita Honduras. Los nacionalistas, y te digo que nunca tuve tantos nacionalistas como hoy. Es impresionante la cantidad de nacionalistas que nos buscan. Y nacionalistas y liberales y libres. Nosotros somos el Partido Salvador de Honduras, el partido que tiene más gente.
Entonces la gente me dice, no, pero es que usted no gana solo. No gana solo, ¿por qué? Porque no tiene estructura. Voy a tener estructuras. Lo repito, voy a tener estructuras. Voy a tener 40.000 personas, 2 por mesa por lo menos. Y voy a tener en los 6.000 centros de votación por lo menos 5 personas en cada centro de votación. Por primera vez será el primer partido de verdadera oposición totalmente estructurado para ganar. Nadie nos podrá discutir el triunfo. No voy a tener que rogarle a Mel Zelaya para que me entregue 3.500 actas que no me quiso entregar en 2017. No voy a depender de los otros partidos políticos porque estos partidos políticos ya no son más partidos populares, son partidos que le han hecho daño a la población catracha. Salvador, hace un rato dijiste que Jo y Mel se habían aliado. Y hace poco dijiste que, sí, que el de Libre resuelva sus problemas. ¿Qué tipo de problemas? En el juicio de Giovanni Fuentes, ¿mencionaron a Mel Zelaya o no? Sí. Te pregunto. Sí, sí, sí. Ok. Que ¿Quién es la persona que está detrás de Xiomara Castro? O sea, vos te estás refiriendo a cuando dice, en ese juicio dijeron que le habían dado $500,000 a Mel. Aquí hablemos, claro. Eso es, ¿verdad? Sí. Sí, a eso me refiero, sí. ¿Y por qué te uniste antes con Mel y ahora piensas así? Porque no lo sabía, porque eso salió ahorita en el juicio. Yo nunca he cuestionado el gobierno que hizo Mel. Yo lo que estoy mencionando es lo que salió hace un mes en el juicio de Giovanni Fuentes. Cuando yo, y te digo una cosa, casi creo que esa alianza que me obligaron a hacer fue planeada por Juan Orlando Hernández y por Mel Zelaya. Porque eso es lo que les convenía, porque se sabe que internacionalmente Mel Zelaya no puede ganar en Honduras, el Partido Libre no puede ganar. Pues que Honduras es absolutamente independiente. Quiero decir un criterio mío que tengo sobre tu persona. Yo siempre he dicho que a ti nadie te controla. Siempre he pensado eso. Y he respetado eso y por eso tus posiciones, tengo años de conocerte, me han gustado. ¿Quién te obligó a hacer esa alianza? Si a ti obligarte a hacer algo, hasta hoy que te escucho decir eso, yo he creído que tú nunca te doblegas ante nadie. ¿Quién te obligó a hacer esa alianza? En el año 2017, en mayo, Juan Orlando Hernández decidió quitarme el partido anticorrupción. Yo me quedé sin partido y con una masa enorme de personas seguidoras. Tenía el dilema de continuar en política o retirarme. La gente me dijo, no te retires, sería una cobardía retirarse. Aparece Mel Zelaya y me ofrece ser el candidato de una alianza. Candidato de una alianza no ideológica, una alianza en la cual se discutieron los puntos del plan de gobierno y se definió un plan de gobierno que le servía al pueblo hondureño y yo acepté ser el candidato. El presidente de la República, analicé los datos económicos, el éxito que tuvo, por ejemplo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cuando la dirigió Rixi Moncada y otros números económicos del país y me parecieron buenos. Por lo tanto, si yo iba a ser el presidente, ¿por qué no hacer, al no tener yo partido político, por qué no hacer una alianza? Que es lo que le quiero aclarar a la gente del Partido Libre. Yo no me metí al Partido Libre, porque cuando terminó el proceso del fraude, obviamente yo no podía continuar en Libre porque yo no fui, ni soy, ni seré de Libre, ideológicamente. Yo soy de centro. Entonces, la alianza la hice porque en ese momento le convenía a Honduras, porque tú bien sabes, Raúl, que el mejor trabajo es la televisión. Yo tengo los 2 programas de mayor audiencia de la televisión y nadie me está despidiendo. Y no pierden audiencia, no pierden rating, siguen siendo productivos, rentables para los clientes. Entonces, por eso fue que se hizo la alianza. Una vez que Mel no mostró las actas, se rompió la alianza.
Eso es todo. Estoy de acuerdo con Salvador Narrala, y Salvador tiene añales de estar en la televisión. Para mí Salvador es un hombre honesto, inteligente, que se metió a política, y también le creo que Salvador se metió por ayudar. Yo aquí no lo estoy lisonjeando, estoy diciendo lo que yo pienso. Porque Narrala así es, por eso te hice esa pregunta. Solo como vos le entendés a esto, y estoy de acuerdo, este trabajo de la televisión es a la gente, bueno, Narrala es es el señor de la televisión aquí, le duela a quien le duela, pero es cierto, en la televisión nos pagan bien, gracias a Dios, pero trabajamos duro, no es de gratis, que Narrala tiene más de 40 años de estar todos los domingos ahí. Y yo me levantaba a las 3:30 de la mañana para abrir HRN a las 4:30 durante 15 años, y ya llevo 10 años aquí levantándome a las 5 de la mañana y acostándome a las 12 de la noche. También lo de la televisión es sacrificado. Voy a la pausa y sigo hablando con Salvador Narrala, el candidato del partido Salvador de Honduras. Las estructuras, dice Salvador, que no le hablen de eso. Pero al volver voy a hablar un poco de eso, porque Narrala sí es popular, las encuestas dicen que es muy popular, pero vamos a hablar de esas estructuras. ¿Cómo va a contrarrestar otro fraude que le quieran hacer a Narrala, que dice que los datos de los liberales, de los nacionalistas son inflados, que solo los 400,000 de libre, que creo que son más, que va a poner el Consejo Nacional Electoral, son reales? Que, bueno, que Yanni se había unido con Job, pero después él, y lo voy a volver a preguntar, pero ojo, de que Yanni se une con Job, ¿cómo te vas a unir con la gente del gobierno que te ha jodido? Y que Mel fue mencionado en el juicio de Nueva York por supuestos $500,000 que había recibido la gente de la campaña de Mel en el 2005, que eso a mí no me consta, nunca vi eso. Bien, Salvador, tú me dices que los representantes de las mesas y las estructuras, dijiste hace unos momentos que no era tan importante, pero te voy a dar un ejemplo, lo anoté aquí. Por ejemplo, en el Partido Liberal, a Luis Zelaya le entregaron sus credenciales, a Darío Banega sus credenciales, a los de Yanni Rosenthal sus credenciales. Voy a restablecer la comunicación con Salvador. Salvador habla de que a pesar de la votación de liberales, nacionalistas y libres, él va a ganar las elecciones en noviembre. Contra todo esto, porque la gente va a defender el voto. Y Salvador me dijo de la estructura, y vamos a hablar cómo va a ser. Porque en todas las mesas del país, y solo faltan 7 meses, el Partido de Salvador va a tener que tener representantes en las mesas para que su representante vea que no haya fraude. Les voy a dar un ejemplo. Yo lo anoté. Salvador, hablaba de lo que tú dijiste, de las estructuras, pero te decía yo que en el Partido Liberal le dieron credenciales a Darío, credenciales a Luis y credenciales a Yanni. ¿Cómo es que le hicieron fraude a Luis Zelaya si ahí estaban 2-1, representante de Darío y representante de Luis, y uno de Yanni? Entonces Yanni estaba 2-1. No estoy defendiendo a Yanni, estoy poniendo un ejemplo por lo que tú dijiste hace poco de que no importan las estructuras. Y las credenciales las pidieron en blanco al final y se la dieron a cada movimiento. ¿Por qué no importan las estructuras? ¿Necesitas estructuras? O no sé cuál es la idea. Puede ser que tú tengas una idea moderna y nueva para defender el voto en la mesa,
con tanto fraude como tú lo denuncias. ¿Cómo vas a hacer para defender ese voto en las mesas? Sí, probablemente no me expliqué bien o no me entendieron bien. Yo no necesito las estructuras del Partido Libre ni las estructuras del Partido Liberal. Eso es lo que dije. Y lo repito despacito. No necesito que me defiendan los votos, los representantes en mesa del Partido Libre y del Partido Liberal. Porque yo, Partido Salvador de Honduras, voy a tener representantes en las 20,000 mesas, incluso te dije 40,000 personas. Vamos a tener en el Partido Salvador de Honduras 2 personas en cada mesa. Y además, en cada centro de votación vamos a tener 5 personas, por lo menos. Son 6,000 centros de votación. Ahí estás hablando de 70,000 personas. Que las tengo, las estamos trabajando. Solo te interrumpo ahí. O sea, Sí, solo te interrumpo ahí para que me lo expliques. ¿Y legalmente eso cómo se va a poder hacer? ¿Lo va a autorizar el Consejo Nacional Electoral que tengas esos 6 representantes en las mesas? Porque tú solo eres un partido. En este momento, la ley electoral le permite a todos los partidos políticos tener 2 representantes en las mesas, un titular y un suplente. Si se cambia la ley electoral, es con el único objeto de que Salvador Nasralla y su Partido Salvador de Honduras no esté en las mesas. Te lo repito, la actual ley electoral permite al Partido Salvador de Honduras y a todos los demás partidos tener representantes en las 20,000 mesas. La nueva ley electoral que pretende meter el Partido Libre y el Partido Liberal solo tiene de representantes a ellos 3. Y lo que quiere meter el Partido Nacional es que en cada mesa haya 5, los 3 tradicionales y 2 de los partidos pequeños. Pero resulta que el Partido Salvador de Honduras no es un partido pequeño, porque Salvador Nasralla participó con el PAC, sacó más de 1 millón de votos, aunque el Tribunal Electoral de Matamoros Batson solamente nos reconoció 419,000. Y en las elecciones pasadas, en la alianza, en las primarias libres sacó 450,000 y en las generales con Salvador Nasralla sacó 1.400.000. O sea, Salvador Nasralla, que es el candidato del Partido Salvador de Honduras, tiene 1 millón de votos. Y ese 1 millón de votos que ya sacó en elecciones pasadas no puede dejar de estar representado en las mesas. Porque si deja de estar representado en las mesas, no se va a poder realizar las elecciones porque las personas de Salvador Nasralla se van a ir a las mesas. Y aunque no los dejen legalmente participar, se van a tomar las mesas. Entonces el proceso no va a ser un proceso con credibilidad. No sé si fui claro. Sí está siendo claro y te entiendo y tú sabes que algún conocimiento tengo de eso. Estás totalmente en lo correcto. Y como estamos en Honduras, entonces el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre ya tienen asegurados 2 asientos en las mesas. Es cierto, si suman a 2 partidos que van a ser, ya hay 13 partidos inscritos. Si suman 2 partidos, ¿tú crees que van a ser afines a quién? Al Partido Nacional, dijiste, ¿verdad? Si claro. Raúl, con... tú que conoces más que yo de esto, el Partido Nacional quiere tener 5 en las mesas. Porque si se une el Partido Liberal con el Partido Libre y solo son 3 representantes, le hacen el 2-1. Habiendo 5, sabemos que los partidos pequeños, excepto el Partido Salvador de Honduras, que no puede considerarse un partido pequeño por las razones antes expuestas, el Partido Nacional distribuye a los partidos pequeños para tener 3 a favor para el caso en el que se unan los liberales con los de Libre. Entonces, el Partido Salvador de Honduras exige, y se lo digo a todos los organismos internacionales, el Partido Salvador de Honduras en este momento, de acuerdo a la ley electoral con la que empezamos este proceso que arrancó el 13 de septiembre del año 2020,
con el llamamiento a elecciones, con la ley actual. No se puede cambiar la ley porque los congresistas quieren dejar fuera a Salvador Nasralla. La nueva ley electoral lo único que persigue es dejar fuera de las mesas al partido mayoritario Salvador de Honduras, sin entender que no dejan fuera a Salvador Nasralla, dejan fuera al pueblo hondureño. Y si el pueblo hondureño no le da credibilidad a las elecciones, ningún país va a legitimar estas elecciones, porque ya no está Trump, ahora está Biden. Salvador, pero de acuerdo a mi experiencia política y periodística, la tenés difícil entonces, porque los mismos nacionalistas que te están escuchando y toman decisiones, o de Libre, el Partido Liberal, van a inscribir 5. Bueno, Edras Amado, que es el candidato de la nueva ruta, tiene meses de estar en eso y no ha podido encontrar respuesta para que le den a Edras un cupo en esa mesa. Y tú, que eres muy popular, ¿crees que te lo van a dar? Edras la tiene, perdón. No. Raúl. No. Ha estado enojado Edras. Te lo digo porque Edras, con la ley electoral actual, ese partido y todos los demás partidos, los 14 partidos, tenemos representante. Con la nueva ley que quieren meter, que es diferente a la ley electoral con la cual se inició el proceso electoral, con la nueva ley, los 3 partidos que tienen secuestrada la democracia de Honduras y que dependen en su mayoría del crimen organizado, no quieren que tengamos representante. Ojo a eso. Además, estas cosas, Raúl, las saben en Estados Unidos, vos. Y a propósito, te quiero contar, recibí un mensaje de Juan Flores. ¿Puedo pasar un anuncio? Oh, claro. Claro, Salvador. Me llamó Juan Flores, que es el presidente de la Fundación 15 de septiembre. Se encuentran hoy en Washington reclamando porque el Registro Nacional de las Personas no quiere identificar a nuestros compatriotas que viven en el exterior. Solamente te lo digo porque en las próximas horas va a aparecer una denuncia que va a coincidir con la lista de personas que aparecerán como delincuentes, no la lista Engels, sino que la otra lista en la cual hay políticos que están metidos en negocios ilícitos. Y ahí resulta que hay gente del Registro Nacional de las Personas también. Hay gente, bueno, esta es una información importante, gente metida del Registro Nacional de las Personas. Salvador, pero si pasan esa nueva ley electoral, entonces te cortan la cabeza. Prepárense para lo peor. Para lo peor. La gente no va a hacer caso, no va a pagar impuestos, no va a pagar el agua, no va a pagar la luz, no va a pagar alcaldía. La gente va a hacer lo que quiera, se va a pasar los semáforos. La gente va a hacer lo que absolutamente quiera. Si la gente no está representada en el próximo periodo electoral, la mayoría de la gente, que es el Partido Salvador de Honduras, la gente no va a creer y los organismos internacionales tampoco. Y como ya dejamos de ser república, como te dije anteriormente, pues aquí puede pasar absolutamente cualquier cosa. Si ya Juan Orlando Hernández vendió 0.235 kilómetros cuadrados de la isla de Roatán, no sé quién le habrá pagado por ese dinero, pero lo vendió y tiene pensado vender, creo que 1 kilómetro cuadrado de la isla de Roatán, más otros kilómetros cuadrados. Ya no somos, ni siquiera tenemos 112.492 kilómetros cuadrados, porque ya hemos estado, mejor dicho, ha estado Juan Orlando Hernández en representación del Chapo Guzmán vendiendo el territorio catracho. Sí, pero yo voy a eso. Si hay nueva ley electoral, ¿pierdes las elecciones? No se puede, sería violar porque el proceso empezó con la ley actual. Pero Salvador, no se puede cambiar, Salvador, digamos, tú la mismo, ley estamos en Honduras, Salvador, pero es que estamos en Honduras. Aquí todo se puede. Tú mismo lo has dicho 1000 veces y lo has denunciado en la antigua República de Honduras. En la antigua República de Honduras, hoy ya dejó de ser república. ¿Quién va a evitar eso? ¿Los gringos? El pueblo hondureño. No, el pueblo. Es que vienen cosas ahorita que yo por eso estoy advirtiendo a la cúpula militar, al Estado Mayor Conjunto
y a los que están metidos y que han servido de cómplices de Juan Orlando Hernández y de los otros políticos que mejor se entreguen ahorita. No cometan el error que cometió Tony Hernández de ir a mentir a Estados Unidos, porque a los de la cúpula militar ya los han entrevistado a través de agentes de la DEA y les tienen las grabaciones que van a salir en las próximas semanas, donde mienten cuando se les pregunta si protegen la droga. Es preferible que digan ahorita mentí, me arrepiento, hago mi acto de contrición, porque después va a ser muy tarde. O sea, aquí las cosas no van a seguir como están, Raúl. Es cierto que las cosas como en Honduras no van a ser como en Honduras. Miembros del Estado... Eso era cuando éramos república, dejamos de ser república. Miembros del Estado Mayor Conjunto, altos mandos de las Fuerzas Armadas deben irse a entregar a la justicia de Estados Unidos. Dices, eso es lo que les recomiendas. Sí, claro. Lo saben. Algunos de ellos ya tienen pasaporte de otros países, te cuento. ¿Crees que el pueblo, Salvador, te digo esto porque en El Salvador hubo una guerra, me acuerdo que la fui a cubrir, Guatemala, en Nicaragua ni digamos, Somoza bombardeó Morimbó, solo en Honduras la gente, en Costa Rica y Honduras la gente es más pacífica. Aquí hubo un golpe de Estado, hubo protestas, pero al final los militares reprimieron a la gente en un golpe de Estado. Y tú me dices hoy que si pasa esa nueva ley electoral el pueblo se va a sublevar y Honduras va a ser un caos. Te hago esta referencia histórica de Centroamérica. ¿Crees que esta vez va a pasar en Honduras eso? Sí. ¿Por qué? Claro que va a pasar. Entiendo yo que hay una alianza. Porque la gente... Sé de esa alianza que te apoya de diferentes sectores. ¿Va a lograr esa gente que se subleve el pueblo? Cuando Mel Zelaya... Por supuesto, y además está el apoyo externo. O sea, Honduras en este momento no es reconocido como una república, aunque se haga la faramalla y se esté fingiendo que esto es una república y se te sigue tratando como república, pero ya han empezado, como lo que te estoy diciendo, Ricardo Zúñiga visita el Triángulo Norte, pero en realidad no es un triángulo porque no visita Honduras. ¿Por qué? Porque no reconocen al presidente de Honduras, porque el presidente de Honduras es el jefe del narcotráfico y lo demostró la justicia de su país, de Estados Unidos. Entonces a Honduras ya no lo van a tratar con el respeto que se le ha venido tratando. En la última elección que tú lideraste la alianza, yo recuerdo que estábamos transmitiendo en vivo y de repente apareció la comandante Fulton y se paró al par de David Matamoros. Entonces yo agarré el teléfono y le marqué a Mel. Mel, ya perdieron, le dije yo. Ya está Fulton al par de David Matamoros. Ella fue a validar la elección. De ahí tú fuiste a Estados Unidos. ¿Qué te dijeron a los gringos allá? ¿Por qué validaban el triunfo? Llevando a la encargada de la embajada a validar el triunfo del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Qué función tiene Biden, el presidente de Estados Unidos, para que esa ley electoral no pase? Si esa ley electoral pasa, no sos presidente de Salvador. Y yo dije lo que pienso, Raúl, de ti. Aunque no tenga oficialmente representante en las mesas, mis personas van a estar, pero en vez de haber dos, vamos a tener una mayor cantidad en cada mesa. Y eso hará imposible el proceso de votación. Aunque los militares intenten reprimir a nuestra gente, nosotros tenemos un plan satelital que nos permitirá que todo el mundo sepa lo que pase en Honduras ese día. No te puedo dar más detalles de la estrategia. Con respecto a la señora Fulton que fue ahí, fue por instrucciones. Esta señora fue por instrucciones de su gobierno. Al señor Trump le dijeron, bueno, esto no me lo dijo Estados Unidos, eso es una deducción que yo hago, pero al presidente Trump le dijeron, uno es narcotraficante, pero es nuestro narcotraficante, lo tenemos bajo control. Y el otro está muy cerca de Venezuela, que era Mel Zelaya, cuyo presidente era Salvador Narrala. Esas son las deducciones que yo saco. Pero esta vez no va a pasar eso, salvo que el gobierno de los Estados Unidos decida
tomar medidas, cosa que no creo que ocurra ya para las elecciones, sino que mucho antes. O sea, lo que va a pasar en Honduras va a pasar mucho antes. Y los congresistas, yo les haría un llamado para que se atrevan a venir al Congreso. ¿Cuál es el temor que tienen? Anduvieron en campaña, están quitando a la gente buena que salió electa. ¿Cuánto inconforme hay ahorita de diputados que los sacaron de la lista, que fueron electos y ya no están en la lista, para meter a otros narcotraficantes? O sea, para que el Congreso sea puro narcotraficante, pero no cuentan con que nosotros vamos a meter 128 personas honestas. El Partido Salvador de Honduras va a votar en plancha por los 128 diputados decentes que quieren salvar a nuestro país. Y bien lo dijiste tú, Salvador Narrala no está metido por dinero, está metido para ayudarle al país. Tú lo sabes, yo podría estar tranquilamente en la televisión, llevo 10 años luchando contra estos delincuentes, matones, asesinos. Son matones, es el crimen organizado, es el que tiene empobrecida a la gente. Los hospitales nunca vinieron, los hospitales que vinieron no sirven para COVID. En nuestro plan de gobierno, aplaudido por las cámaras de comercio, en enero de 2020, antes de la pandemia, iban a estar listos 5 grandes hospitales. Por culpa del fraude, de los que aprobaron el fraude, se han muerto un montón de personas, miles de personas, porque no son solamente las que anuncian los medios de comunicación. De COVID se están muriendo miles de personas en Honduras por culpa del fraude de Juan Orlando Hernández, que él lo reconoce. Y además, entre todos ellos, en los próximos días se van a ir destapando muchas cosas que realmente van a causar más indignación en el pueblo hondureño. Van a ver ustedes que los próximos meses en Honduras van a ser realmente dramáticos y que la justicia de los Estados Unidos, que es nuestro protector y lo seguirá siendo independientemente de quién gobiernen, porque dependemos económicamente de ellos, va a tomar cartas en el asunto, ya que la justicia hondureña no funciona porque está manejada por el crimen organizado. Ellos nos están ayudando y así han sentenciado a Juan Antonio y ahora viene el juicio para Juan Orlando. Que no se lo puedan llevar es una cosa, pero que empiece el juicio, eso es otra cosa. El juicio contra Juan Orlando Hernández va a empezar. 2 cosas finalmente, Salvador. Entonces, que los gringos tomen toda la injerencia que quieran en Honduras, ¿estás de acuerdo? Siento también que si hacen eso, te estoy preguntando, que si los gringos toman toda esa injerencia, yo siento que tú crees que van a haber elecciones honestas y que tú vas a ser presidente. ¿Depende el triunfo de Narrala de los gringos? Depende del orden que se va a poner en Honduras. La gente buena de Honduras es la primera opción que tenemos. Honduras y cualquier otra república necesita ser reconocida internacionalmente. Cuando dieron el golpe de Estado en Honduras, lo desconoció el mundo entero, ¿de acuerdo? Desconoció al gobierno de Honduras. ¿De acuerdo, Raúl? Sí, repíteme. Si aquí en Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de su testaferro Nasri Asfura, o a través de cualquier otro, continúa en el poder para seguir haciendo más pobre a la gente, el pueblo es el primero que se va a sublevar. Yo no soy de la opinión que dependemos de Estados Unidos, pero sí soy de la opinión que el reconocimiento de los Estados Unidos como gran potencia mundial occidental es fundamental para que las cosas en Honduras caminen como caminan en los demás países de este hemisferio. Lástima que ya queda poco tiempo y tú sabes de eso. La última vez que entrevisté a Juan Orlando, lo entrevisté en el aeropuerto, dijo que no se va a quedar. Y Nasri Asfura ha ganado, de acuerdo a esos resultados, contundentemente. Es el testaferro de Juan Orlando Tito Asfura, o sea, un títere. Claro. Oye, ¿o acaso es mentira que Juan Orlando Hernández desvió fondos de la alcaldía? ¿Es cierto o es mentira? Juan Orlando de la alcaldía. Desvió suena como muy, muy bonito. Es que dijiste Juan Orlando. ¿Es cierto o es mentira que se robó dinero de la alcaldía y lo puso en 7 empresas cuyos socios son conocidos? Sí, pero es que dijiste Juan Orlando. Ah, perdón, tal vez me equivoqué, pero digamos, Nasri Asfura está cuestionado por el Ministerio Público
probablemente por instrucciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre felicita al fiscal Chinchilla, tal vez por eso lo felicita o lo ordenó, asegurarle los bienes a Nasri Asfura. Si Nasri no quiere ser presidente, hombre. Mira, y no te quiero decir la última, porque esa me la voy a guardar para mis redes sociales. No, tírate la última, porque tírate es demasiado aquí. Violenta. Ah, ya, dame la última. ¿Cuál es la última? ¿Con qué cemento construye las obras Tito Asfura? Ahí te la dejo. Bien. Buenos días, Raúl, un abrazo, mi cariño permanente. Salvador, gracias, muy gentil por haber aceptado nuestra invitación. El ingeniero Salvador Nasralla, gracias a ustedes por su sintonía en todo el país y fuera del país. Gracias a todas las personas que nos han escrito a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp. Gracias, que estén bien. Buenos días. Salvador Nasralla, candidato del Partido Salvador de Honduras, esta mañana en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Que estén bien.